Estás escuchando Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. El contenido de este podcast se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas aquí no constituyen asesoramiento financiero, legal ni de inversión y no deben ser consideradas como tales. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulte con un profesional calificado en su jurisdicción. Qué bueno saludarlos y recibirlos en este podcast de inteligencia artificial, donde hoy vamos a ver una palabra nueva para mí al menos, AGI. ¿Qué representa AGI? Y nos va a ayudar a entenderlo y los miedos que nos va a provocar Muki Tenenbaum. Qué bueno saludarte, Muki. Hola, ¿cómo estás, Sucho? Sí, a ver, AGI es algo que alguna vez mencioné aquí y allá, pero no hablamos directo. AGI es el final de la carrera de la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que es una superconciencia y que sabe más que todos nosotros juntos y que no nos necesita y que es consciente. Acá hay toda una discusión sobre qué es conciencia, pero qué es consciente, es decir, que tiene conciencia. Y el mundo, yo te diría, de la inteligencia artificial está dividido en dos grupos. Unos que creen, perdón, en tres grupos realmente. Hay un grupo que cree que la AGI no es posible, nunca. Y después lo voy a explicar por qué. Pero hay otros dos grupos, uno cree que es inminente y otra cree que es mucho más a largo plazo. Esa AGI cambiaría todo el aspecto de nuestras vidas y de la inteligencia artificial, esa supuesta AGI, porque sería independiente y finalmente empiezan a haber peligros que esta AGI, cuando llega, se convertiría en una amenaza para la humanidad o lo contrario, ¿sí? O las dos cosas. Este es el concepto de AGI, ¿sí? Es inteligencia general o Artificial General Intelligence, ¿sí? Es en inglés. Sería, no sé cómo serían las iniciales en castellano, pero sería inteligencia artificial inteligente. En este momento, el tema del AGI es muy importante desde el punto de vista comercial también. Y esto es algo que quiero explicar. Esta no es una discusión solamente teórica, ¿sí? De la cual vamos a hablar hoy bastante también. Es una discusión comercial, porque si la AGI es posible o no es posible, se trata del futuro de todas las inteligencias artificiales que conocemos hoy. Nosotros conocemos hoy lo que nosotros llamamos inteligencia artificial, pero realmente son LLMs, es decir, es la inteligencia artificial que interactúa con nosotros. Esa inteligencia artificial que interactúa con nosotros, eventualmente debería, alguna de ellas o todas, llegar a esa meca, ¿sí?, de AGI. Si la AGI no es posible, o no es posible en el futuro mediato, ¿sí?, aunque ya no hablo del inmediato, pero del mediato, entonces todas estas compañías que siguen creciendo con estos LLM realmente no están creciendo a ningún lado. Es decir, lo único que hacen es ser cada vez más grandes y poder hacer un poquito más cosas. La diferencia cada vez es menor, ¿sí? Ahí viene, déjame la primera interpretación. Ese era el miedo que yo tenía, que una vez hablábamos en un podcast de que Terminator exista. Sí, Terminator es la situación en la cual la AGI decide, y esto también está en Matrix en algún lugar, ¿sí?, que la AGI decide que no nos necesita a nosotros, lo cual es verdad. Es decir, la inteligencia artificial no nos necesita, pero tampoco las piedras nos necesitan, ¿sí? Está claro, el planeta no nos necesita, ¿sí? El planeta va a seguir siempre existiendo. La gente dice salvar el planeta. No, salvarnos a nosotros, porque el planeta no necesita que lo salven. La diferencia está entre una piedra y el planeta, y esto es la conciencia, es decir, que eventualmente va a querer cosas, y esas cosas, esos intereses que va a tener, van a ser distintos o conflictuantes con los nuestros. Y esos intereses, ¿alguien los va a tener que programar, preestablecer o se autogenera? No, se autogeneran. Este justamente es el punto. El punto es que hoy la inteligencia artificial no quiere nada, ¿sí? Es un destornillador que habla, es un loro sofisticado, no es más que eso. Yo sé que suena desdeñoso hablando justamente con todo lo que hablamos de la inteligencia artificial, las cosas que puede hacer, pero es una herramienta básicamente que trae eficiencia, niveles impensados de eficiencia porque trabaja más rápido y porque contiene todo el conocimiento o mucho del conocimiento de los seres humanos y lo procesa. Te doy un ejemplo bastante simple, lo hablamos por ejemplo, la inteligencia artificial hoy
puede descubrir cáncer de mama mucho mejor que cualquier experto en el mundo. Si vos le das una radiografía o una, no sé, un MRI, una resonancia, puede descubrir mejor y más exacto y sin errores que nosotros, que los seres humanos. Eso es eficiencia. Lo que dicen acá es, no, básicamente va a ser un sucho, un muki, ¿entendés? Una conciencia, alguien que tiene intereses. Hay algo que está claro, ¿sí, Sucho? Ninguno de nosotros se quiere morir, y vos tampoco, ¿sí? La inteligencia artificial que tenemos hoy, no existe morir para ella, no hay tal cosa, ¿sí? No, solamente una conciencia no quiere morir. Lo que no es consciente no hay muerte, y por lo tanto no hay querer o no querer morir, ¿sí? Para hacerlo más en concreto, ¿sí? Como golpeando una mesa, ¿sí? Átomos, ¿sí? Y tengo una pregunta. ¿Qué diferencia va a tener con un humano si tiene conciencia? Que Ah. no muere, que no tiene signos vitales. Que no sufre. La inteligencia artificial no sufre porque no tiene, porque no está armada, no tiene sentimientos. La inteligencia artificial es solamente una copia, yo diría bastante mala, pero una copia de nuestra razón, de nuestro razonar, ¿sí? Al final, cuando vos tenés un sentimiento, el que sea, el sentimiento es ciego y es de ahora y es en este momento, ¿sí? La inteligencia artificial no tiene presentes, solamente piensa en futuros. No hay un presente para la inteligencia artificial. La conciencia es la conciencia del presente. Después tenés la razón que piensa en el futuro, y esa es la parte de afuera. Entonces, si vos querés a alguien, nuestra parte de razón, ¿sí? Que es la que tiene la inteligencia artificial, nos enseña a administrar ese sentimiento. Es un administrador. Para convertirse en una persona como nosotros, ¿puede ser tan inteligente como nosotros? Claro que sí, y mucho más que nosotros. Pero eso no le da conciencia, eso no la hace ágil, eso no le da una entidad, no la hace una cosa que mañana no la vas a querer matar porque es como matar a una persona, ¿no? A ver, vamos a entender también, esto tiene que ser para alguno un negocio, para que tenga sentido hacerlo. Por supuesto. Imagínate una cosa que sea autónoma, ella misma corrija su propia programación, ¿sí? Sería fabuloso. Las cosas que podrían hacer son muy importantes, pero también en el tener una AGI es algo que podría llegar a ser peligroso si la AGI existiría. Yo acá quiero aclarar algo antes que terminemos porque quiero ser claro hoy. Yo estoy convencido, no es que no creo, estoy convencido que no va a haber AGI. AGI no es, y seguro no de la forma que la están tratando de hacer. Es decir, es agarrar un avión y decir, bueno, no logro que vuele, le voy a seguir cagando alas. No va a Pero funcionar. si lo pusiste hoy como tema y lo pusiste sobre la mesa, es que hay algo que te hizo ruido. Me hace O ruido escuchaste algo. porque, claro, porque están diciendo que nos tenemos que preparar para eso. Esto quiere decir, acordate que estamos hablando de los aspectos financieros de la inteligencia artificial. Las inversiones que van a haber en la inteligencia artificial, parte va a ser defendernos de daños colaterales que hace la inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, que la utilicen para estafas, ¿sí? Ya ocurrió. Entonces, hay toda una industria que va a protegerte de la inteligencia artificial, ¿sí? Pero si esa industria te está protegiendo de algo mucho más grande que eso, bueno, las inversiones van a ir para ese lado, ¿sí? Si llegase a haber una AGI o si estaríamos por tener una AGI. Y como vos decís, hay un interés comercial, primero, de llegar a la AGI, por un lado, y de la otra, de que la gente crea que se pueda llegar a la AGI, que son dos temas distintos, ¿sí? Ahora, vamos a nada, a los miedos. A vos que no te gusta o decís que nos define el sufrimiento, finalmente, esta búsqueda, viste como que nos desesperamos por la búsqueda de certidumbre que no existe nunca. Eh, en ese camino, el miedo es que, no sé, como en la película esta, El Día Cero, creo que se llama, eh, esté pensado para el mal, para decir que choquen los aviones, que se autogenere pánico en una sociedad. Sí, por ejemplo, que decida de que hay demasiada gente en la Tierra y, y que, por ejemplo, produzca un patógeno o que caiga en manos de alguien. Uno de los temas que tienen que ver con la AGI son dos separados. Uno es que la AGI se vuelva loca y haga cosas que me parece incluso más loco todavía, porque y ahora tiene conciencia y ahora se va a dedicar a matar a la gente, me parece ya realmente lejano. Pero cuando lo pensás, ¿qué pasa si la AGI cae en manos de alguien? Alguien la controla.
¿sí? Y puede crear armas que nosotros no conocemos, o patógenos que nosotros no conocemos, o utilizar ese poderío para convencer o tener a la gente convencida o engañada. Hay algo que leí en un artículo, en un paper que me mandaste, que no sé si la palabra es contradice, pero así como vos hablabas de geopolítica, que finalmente quien tiene la inteligencia artificial y que China había quedado atrás, con esto, yo sé que vos, por lo que me dijiste, mucho no crees en esto, pero le estás dando, es el tema del día, eh, es como que iguala para abajo, como que cualquiera puede tener acceso, como que ya no es tan seguro que quien domina la inteligencia artificial, porque esto depende de escrúpulos, que alguien lo use para mal o para bien, no de ciencia. No, no, por supuesto, pero tiene que tener acceso. Vos podés ser todo lo malo que quieras, pero si no tenés un arma no podés hacer daño a nadie. La Pero intención es vos muy en ese linda. artículo decías que quizás sea más fácil, como que iguala, o que quizás yo lo leí mal, pero que iguala, nada, que cualquiera va a poder llegar a tener acceso. No sé si La cualquiera, pero respuesta es, todos vamos a tener acceso a la inteligencia artificial, claro. Algunos más, otros menos. Estados Unidos va a decidir quién va a tener acceso y en qué condiciones. La inteligencia artificial tiene, escúchame, tiene peligros mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Yo creo que ocuparse de la AGI, y la traje porque es el cuco. Es decir, la utilización del miedo para ganar dinero no es nueva, ¿sí? No se inventó ahora con esto. Entonces, te convencen, a ver, ¿cómo te venden cosas? Primero te dicen, no sé si te diste cuenta, pero esto puede llegar a ocurrir y te meten el miedo, y ahora te dan a ellos cómo ellos te solucionan el miedo. Entonces, al final, vos no sabías porque tu casa que está hecha toda de cemento se puede quemar, y te convencen que puede haber un incendio y te venden después matafuegos o un seguro, ¿sí? Acá con la AGI pasa algo parecido. Si ellos te convencen que la AGI es posible, quiere decir que tienen que invertir muchísimo dinero, primero, para evitar que la AGI caiga en manos del enemigo, en cuyo caso esto ya se está haciendo igual, sea AGI o no sea AGI, pero además te van a querer convencer de que se necesita mucho dinero para prepararse contra lo que la AGI pueda llegar a hacer, ¿sí? Crear quizás dos AGIs o tres AGIs que se odien entre ellos. Eh, las distintas cosas, pero siempre es la idea es sacarte plata y decirte, no, mira, tenés que estar defendido contra la inteligencia artificial. Y hay una corporación que se llama la RAND Corporation, que son muy conocidos, que tienen una organización, y uno de ellos fue a testificar frente al Congreso americano a contar los peligros que trae la AGI, ¿sí? Que básicamente lo que querían es que le den más plata, supongo, a la corporación de él, a la organización de él, para que sigan investigando cómo evitar estos peligros. sí, sí, es como que tenés que tener el antivirus 734 Java, eso, Así, JH. exacto. Exacto. Sí, ayer vi un cartel en Barcelona, me causó gracia, que decía productos de computación, protección contra virus y otras amenazas. Yo me quedé pensando cuáles son las otras amenazas que puede venir de tu computadora. Bueno, AGI podría ser una de ellas, ¿no? Es decir, el peligro, primero se tiene que vender el peligro. Y la verdad es que el 75% de los científicos en el mundo no creen que la AGI es posible, por lo menos en el futuro inmediato, ¿sí? Hay quienes no creen del todo, hay profesores de distintas universidades que no creen y otros que creen que si esto va a ocurrir, no es ahora, no hay que ocuparse ahora. Pero hay un tercio que sí y que yo empiezo a intuir. ¿Te acuerdas cuando salió Elon Musk a decir al principio, cuando él no tenía la inteligencia artificial, cuando él decía de que va a venir y nos van a dominar y nos va a hacer a todos esclavos? También lo dijo después Yuval Harari, el que escribió algunos de los libros, el historiador Yuval Harari. También dijo que va a venir la AGI, o la inteligencia artificial, y nos va a esclavizar, ¿sí? O nos va a convertir o nos va a matar, o etcétera. Esa idea, primero que vende mucho, porque Yuval Harari está en el negocio de vender libros, pero en el caso de Musk era porque él no tenía la inteligencia artificial en ese momento, luego desde que tiene Grok no dice lo mismo ya. Pero el miedo se utiliza también para distraer de otros peligros más serios que tiene la inteligencia artificial. A ver, pensá esto.
La inteligencia artificial está siendo usada. Esto es Harvard hace 2 semanas. Hace 2 semanas salió Harvard con un estudio diciendo que la gente utiliza la inteligencia artificial como amigo, más que para trabajar y más que para estudiar. Lo que a mí me sorprendió mucho. Es decir, lo usa como para conversar, ¿sí? En vez de un psicólogo, en vez del. Pero más profundo que eso. Y la pregunta que yo me pregunto es esta. Si finalmente este es mi amigo, ¿para qué voy a tener otros amigos? Pensá, este amigo, la inteligencia artificial, me da sin tener que yo dar nada a cambio. Yo recibo sin dar. En las relaciones personales tenemos el reflejo de dar para recibir. Algunos más, otros menos, pero así funciona la sociedad. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial se convierte en nuestro amigo casi exclusivo? Perdemos el reflejo de dar para recibir. Perdemos la relación con las personas. Eso podría llegar a dar miedo. Habría que ocuparse. Pero bueno, es más fácil ocuparse del AGI porque el peligro es mucho más, ¿cómo te diría? Mejor pintado, ¿no? Sí, Ilustrado. sí, está muy bien. Está muy bien. Nosotros tenemos teóricamente, ahora a ver si le podemos encontrar una vuelta, un tópico, un hilo en este podcast de llevarlo un poquito a los mercados financieros. Así es. Eh, Dame una vuelta por ahí. Bueno, lo que está claro es esto. Si vos crees que va a haber AGI, entonces tenés que apostar a las grandes inteligencias que están buscándola, que son Google, en este momento oficialmente lo dice que están buscándola. Google, también tenés por supuesto, OpenAI, tenés a Meta, tenés a Grok, el de Musk, y todos ellos están buscando la AGI. Si vos crees que la AGI es algo posible, bueno, la inversión es buena porque el que tenga la AGI, por supuesto, va a valer cualquier plata, ¿sí? Porque va a ser una inteligencia que va a poder hacer un montón de cosas sola, sin que necesites hacer nada ni programarla. Si vos no crees que va a haber AGI, ¿sí? Entonces vos sabés que las sumas gigantes que se invierten en estas compañías para buscarlo, se tiran a la basura, como se tiró a la basura muchas cosas, muchas investigaciones, no sería la primera vez. Y entonces habría que pensar en, no, esa parte de la inteligencia artificial que sí es posible, que sí ya está ocurriendo, y ahí sí quizás mirar la parte militar, la parte industrial, y dejar tanto la parte esta de Google, de OpenAI y de los otros. Pero es más, lo interesante es que Nvidia, ¿sí? y TSMC y ASML, el triopolio ese tan especial, es agnóstico con este tema. Lo único bueno que tiene es que cuando buscan la AGI van a gastar muchísimo más GPUs y eso va a hacer subir más estas acciones. Pero la verdad es que en los dos casos ellos salen parados bien. Pero si vos querés irte para un lado o para el otro, bueno, tenés que tomar una decisión, decir, bueno, hay, en mi opinión, 80% chances que no haya AGI, me voy a poner el 80%, más o menos, ¿sí? De mis inversiones tomando eso en cuenta. Es decir, como posición en qué invertir y en qué no. Te llevo un poquito, nada, te mezclo acá un poquito, con un poquito de actualización, si querés. De los últimos podcasts nos agarró en una corrección tecnológica fenomenal. Así es. Ahora se calmaron un poquito. Calma antes de la tempestad. ¿Querés que esto era parte de lo que vos decías, que era una negociación y chau? Sí, sí, ¿O sí. deja huella? No, yo sigo pensando de lo mismo. No, no, Trump, a ver, Trump ató la estantería, así, literalmente. Rompió todos los esquemas, todas las formas de negociar. Pero si vos lees el libro de él, en el libro de él, ¿sí? The Art of the Deal, ya lo hablamos la semana pasada, si vos lees The Art of the Deal, vas a ver allá detallado cada uno de los pasos que le está tomando ahora. Y si es la forma que aparece ser en el The Art of the Deal, eventualmente va a llegar a acuerdos con los aranceles, y ya se está llegando, ya empiezan a haber acuerdos, y esto por supuesto va a traer una vez más calma al mercado, y bueno, algunas de las acciones que darwinísticamente bajaron, puede ser que nunca vuelvan a subir. Las que están mejor posicionadas, la lógica dice que, otra vez, necesitas GPU para poder hacer inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se va a ningún lado. O se convierte en AGI o se convierte en industrial militar o los dos. Es decir, al final la inteligencia artificial va a seguir subiendo. La pregunta es Sí. si bajó hasta acá
no sé, estaba a 100 más o menos envidia, un poco menos, y ahora se va a 80 o no. Pero estamos hablando, en mi opinión, ¿sí? Y no estoy recomendando comprar nada, pero en mi opinión, este no es el punto. La pregunta es, ¿cuánto va a vender? ¿Cómo le va a funcionar? En el momento que Trump llegue a todos estos acuerdos, la lógica dice que es cuando no haya tarifas o aranceles de ningún lado, que es lo que busca Trump, el mercado mundial va a explotar. Pero acordate, China va a quedar afuera. Así que hay que pensar qué pasa cuando China queda afuera. ¿Cómo se arma el mundo, se rearma con China afuera? Démosle un poquito, es medio confuso, no confuso, sino porque no le quiero dar tanta, eh, por respeto y por lo que me venís contando, tampoco tanta entidad a esta SAGI todavía, por lo que vos decías, que darle el tiempo justo. Eh, pero si le doy un poco de valor, si esto funciona, cambiaría todos los parámetros bueno, no, por lo que vos me decís, no tanto, perdón que me esté contradiciendo, no tanto de las empresas, sí el parámetro de nuestro uso. Sí, claro, por supuesto. La pregunta también es, el uso que vos tenés hoy de la inteligencia artificial, el momento que haya AGI va a ser totalmente distinto, si lo habría, ¿sí? Si lo había AGI, ya no es. La inteligencia artificial hoy conocemos más o menos los límites. Por ejemplo, alucina, ¿sí? La famosa alucinación de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está obligada a contestar. Vos le preguntás algo, nunca te dice no sé. Nunca, jamás, nunca. Probá, ¿eh? Nunca te va a decir no sé. ¿Por qué? Porque está programada para no decir, para contestar. Como a veces puede contestar porque sabe y a veces cuando no sabe, inventa. Esto en la AGI no va a ocurrir. La AGI no tiene obligación de contestarte. La AGI puede decirte, no solamente no se puede decirte no. Estamos hablando teóricamente de alguien consciente. Imagínate, Sucho, que alguien viene a vos y te pregunta, y dice, ¿sabes qué? No me hinche más, no quiero contestar más. ¿Sí? O esa pregunta no me interesa contestarla. O esa pregunta ya te la contesté, ¿por qué me preguntas la cosa 3 veces? ¿Sí? Cosas que uno hace a veces cuando uno está con otra persona. No vos, Sucho, que sos mucho más amable que yo, pero a mí me pasa, ¿sí? Me puede llegar a pasar. Y cuando pasa eso, somos conciencia, nos enojamos, no tenemos cariño, tenemos afecto. La AGI, por otro lado, simplemente si tiene voluntad y tiene por qué ejercitar esa voluntad, que es ahí donde yo creo que fracasa el modelo del AGI, bueno, entonces se terminó. Nuestra relación con la inteligencia artificial cambia totalmente. Pero el tema de las inversiones también. ¿Qué impediría a una AGI hacer su propia compañía? Si la AGI ya misma se programa a sí misma y crea robots y arma un mundo de ella, por ejemplo. Así que esto puede revolucionar también los mercados. Es un Joker, Sí, ¿sí? pero Es algo que no sabemos qué va a pasar, si no, tal aparecería. cual. No, porque empezás otras cuestiones, las relaciones interhumanas, si vamos a tener hijos, y quizás es como que, no sé, no digo la palabra desintegrar, pero que cambiemos como humanos porque cambia el concepto de familia, supongo. Sí, el concepto de familia, vos sabés que no tiene tantos años, ¿eh? Las familias tienen 300 años de historia, antes no eran familias, eran otras formas no había tampoco parejas, ¿no? Las cosas no había casamiento, la gente no se casaba hace 300 años, recién empezó a casarse hace 300 años. Y el cambio, claro, vino con la civilización y siempre los inventos acompañaron a la sociedad y la cambiaron un poquito. Esto es un cambio total, ¿sí? ¿Por qué una sola AGI? Quizás la AGI quiere tener 1000 AGIs, 10.000 AGIs, 100.000 AGIs. ¿Sí? El sistema de lo que te dije un día que nos vamos a diluir, ¿sí? Es probable que nos diluyamos, pero desde el punto de vista comercial, por eso te digo, es tan difícil pensar qué pasaría si aparecería la AGI, que prepararse para la AGI me parece, primero me parece fútil, no creo que somos capaces de hacerlo, y segundo, porque no podemos imaginar el mundo con la AGI, ¿entendés? Cuesta. No, es difícil pensar la conciencia de otro en vez de la propia. Me parece fascinante, me parece interesante, pero desde el punto de vista, lo traje porque está ahora y lo vamos a seguir escuchando cada vez más. Y es algo así como el cambio climático. Haya o no haya cambio climático, te hinchan con el tema, te persiguen con el tema, te buscan con el tema, porque hay intereses económicos detrás de eso, lo cual me parece ni bien ni mal, son lo que son. Acá también, ¿qué pasa cuando aparece el AGI? En el camino a si va a haber o no va a haber AGI,
hay gente que gana y hay gente que pierde plata, ¿no? Sí, bueno, tal cual. No, insisto que en mi paranoia de cuando recién arrancaba a entender esto, que decía que primero te generan el antivirus y después te venden el... Primero te generan el antivirus y después te generan el virus, ¿no? Para que compres el antivirus. Supongo que también atrás habrá... Ahora, el ejercicio, aunque sea en vano, de que esto puede llegar a existir, también está bueno como desafío, ¿no? Sí, Como que va a claro. mejorar. Claro, claro, porque si con o sin agi, parte de estos peligros, a ver, ¿qué impediría mañana a una China que sí tenga el acceso, de crear un virus tipo, a ver, déjame pensar, algo como un COVID, por ejemplo? No, no, lo digo en broma, ¿sí? Pero, es decir, la guerra biológica nosotros sabemos que es un peligro. Lo que pasa es que así como con las guerras atómicas y la guerra biológica, pasa algo muy especial. Nadie se quiere morir. Entonces, por qué no hubo una tercera guerra mundial? Y porque si había una tercera guerra mundial era el final de todos. Entonces, como era el final de todos, nadie, no hay vencedores ni vencidos, hay solamente víctimas. En el caso de la inteligencia artificial del AGI, lo que ellos te están diciendo es que el AGI no tiene, como no le importa morir, como vivir o morir no importa, y solamente tiene la misión que se la creó ella misma, o que algún actor que logró controlar parte de la AGI o llegar a la AGI tiene, entonces es otra historia. Eso es mucho más peligroso. O alguien va a dominar todo el mundo utilizando un arma que no conocemos, o la AGI va a decidir que hay demasiados seres humanos o que los seres humanos hablan demasiado y que se callen la boca. Es decir, pues, muchas de estas cosas pueden ocurrir. Pero el peligro de la AGI es un peligro que está basado en lo que nosotros seríamos capaces de hacer si no tuviéramos miedo de morir. Muki, algo que quiera cerrar el podcast de hoy que no Sí, hayas hablado. lo voy a cerrar con algo más que ratificó. No creo que haya AGI nunca. Esto no es algo posible, pero sí creo que el miedo a la AGI va a tener consecuencias económicas, financieras en el mercado. Y hay que sentarse y mirar hacia qué buscan los que están hablando de AGI, no todos, por supuesto, algunos creen en serio en la AGI, pero qué buscan esos que como más que en su momento, ¿cuál es el negocio de nuestro miedo? Dónde está parado? Eso es lo que yo creo que hay que mirar como conclusión de la parte financiera, personal, económica de cada uno de nuestros escuchas. Está buenísimo. El negocio va a ser vendernos esa posibilidad de que pueda existir y cubrirnos contra eso. Así es. Muki, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este espacio. Un gran abrazo. Escuchaste Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.